Espero que les haya gustado la música. Bueno, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos 28 de junio del 2021. Listos entonces para poder empezar la clase del presente repaso. Ya tenemos dos preguntas de spoiler, pero que son necesarias para dejar todo listo para la próxima clase. La próxima semana, ¿qué clase nos toca? ¿Qué tema nos toca? ¿Recuerdan? ¿Qué tema? Velasco, ¿no? ¿Alguien está esperando el tema de Velasco por ahí? Ya, listo. Ya. Pero bueno, antes de hablar de Velasco, vamos entonces a hablar sobre lo que va a ser el presente repaso. ¿Ok? Vamos entonces a presentar el material. Este es el material que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Entonces tenemos 15 preguntas. Las preguntas van desde primaria democrática hasta el último tema que hemos desarrollado, este, que son el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Este, Algo previo a poder desarrollar esta temática es entender de alguna manera el rol de la lucha de los grupos de poder que se va a dar en el Perú, el problema social que tiene que ver con que finalmente se implemente en algún momento la reforma agraria, eh, el problema en el terreno de repente este, urbano, ¿no? Con el proceso de la formación de barriadas, las invasiones, en fin, prácticamente los años que vamos a desarrollar el día de hoy están organizados de la siguiente manera, ¿no? Hacemos una línea de tiempo y en esa línea de tiempo organizamos los periodos. En primer lugar, tenemos entonces la primavera democrática. ¿De cuándo a cuándo fue la primera democrática? ¿De cuándo a cuándo? Vamos. ¿De cuándo a cuándo fue la primera democrática? De 1939 hacia el año de 1948. Ajá. ¿Por qué le llamó primavera democrática? ¿Por qué llamarle así? Porque lamentablemente en el Perú, los gobiernos que se han instalado, en la gran mayoría, han sido gobiernos fundamentalmente de tendencia autoritaria, ¿ya? Muy buena parte de esos gobiernos han llegado a través del golpe de Estado, entonces eh, hablar de la primera democrática está bien, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque hasta 1939 habíamos tenido el tercer militarismo, y después de eso, ¿qué iba a venir? Luego de la primera democrática. ¿Vamos? ¿Qué iba a venir? El llamado ochenio de Odría, claro. El ochenio de Odría, ¿de cuándo a cuándo? De 1948 hasta 1956. ¿Y por qué se quedó el señor Odría 8 años? Si el gobierno es por 6 años solamente máximo, según la constitución del año 33. Porque la primera etapa gobernó como presidente de la Junta Militar, ¿no? Primero el 48 al 50, gobierno de la Junta Militar, y del 50 al 56 el gobierno de Odría, en cuanto al gobierno, podemos decir, el gobierno pues de Odría en torno a la parte ya constitucional. Luego de ello venía qué periodo? Luego del 80 venía el gobierno de la convivencia, ¿no? Convivencia. ¿Y por qué se llama la convivencia? Es la convivencia entre quién? Entre el APRA y Manuel Prado Arteche, ¿no? De 1956 al año de 1962. ¿Ya? A 1962. Ahí tenemos entonces ya este gobierno. A ver, un ratito. Ya después voy a eso. Luego de la convivencia, ¿qué más viene? ¿Qué otro periodo viene?
Terminó la convivencia en 1962 y ¿qué se inició? La Junta Militar, claro, ¿no? Luego de ello lo que viene es la Junta Militar. Junta Militar de los años de 1962 a 1963. Ajá, 63. Y luego de la Junta Militar, ¿qué viene? ¿Qué otro periodo viene? Ahí se terminó todo. Ah, viene el gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Primer gobierno o segundo gobierno de Belaúnde? ¿Primer gobierno o segundo? Primer gobierno, ¿no? Primer gobierno. Entonces, tenemos el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y Fernando Belaúnde Terry, ya, Fernando Belaúnde Terry, ¿de cuándo a cuándo debía haber gobernado? De 1963 hasta cuándo? Debería haber gobernado hasta 1969, pero no llega al 69, se queda en el 68. ¿Y por qué no llega al 69? Porque para variar en el Perú, un golpe de Estado, el golpe de Estado del señor Juan Velasco Alvarado. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Ahora, aquí tenemos entonces estos periodos. Profe, ¿por qué lo estoy haciendo más chiquito? Para poder ordenar esto. Vamos a ordenar esto. Ahora, a ver. Vamos entonces a ordenar esto. Durante la República Aristocrática, el sector social que había tenido el control del poder era la llamada vieja oligarquía, ¿no? Tenemos a la oligarquía agroexportadora. Exportadora. ¿Ya? Ese es el sector que de alguna manera había dominado el escenario político, el escenario económico y el predominio social. ¿Ok? Pero a partir del gobierno del señor Leguía, poco a poco, el poder, ¿ya? El poder de los nuevos empresarios se va haciendo cada vez más se va haciendo cada vez más presente, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son esos nuevos empresarios? Bueno, la vieja oligarquía, la agroexportadora, sustenta su poder fundamentalmente en torno a lo que es el control sobre la tierra, mientras que los nuevos empresarios están en otros rubros, como por ejemplo el rubro construcción, el rubro servicios, algunos quieren empezar a producir cajita de fósforo, algunos quieren embolsar arroz, azúcar, otros quieren producir fideos, ¿ya? Entonces estamos hablando de nuevos empresarios. Ahora, estos nuevos empresarios los vamos a colocar aquí. Vamos a tratar de organizarlos acá. Por ejemplo, durante la primera democrática, ¿qué sector había empezado a tener mayor poder? Los nuevos empresarios. ¿Ya? Los nuevos empresarios cada vez habían empezado a tener mayor participación. Durante el Ochenio Odría, la oligarquía agroexportadora, la vieja oligarquía, regresará al poder. Durante la convivencia, bueno, es una facción, ¿no? Una facción de la oligarquía agroexportadora la que toma el poder y los nuevos empresarios por ahí se camuflan, también ingresan ahí. Durante la junta militar tenemos a los nuevos empresarios. Y durante el gobierno de Belaúnde Terry tenemos a los nuevos empresarios. ¿Qué está ocurriendo entonces en el Perú? ¿Qué está pasando? ¿Qué grupo de poder está empezando a entrar en declive?
¿Qué grupo de poder de alguna manera ya empieza a tener serios problemas para seguir manteniendo el control que tenía antes? La vieja oligarquía, ¿no? La vieja oligarquía empieza a tener mayor poder. ¿Y quiénes empiezan a tener mayor presencia? Los nuevos empresarios, ¿ya? Los nuevos empresarios. Pregunta, ¿esos nuevos empresarios son comunistas? ¿Serán comunistas? ¿Sí? No, ¿no? Sí, ¿no? No, no. Pero para algunos de la vieja oligarquía, se le entiende así, ¿eh? Todo aquel que no está de acuerdo con la vieja oligarquía, comunista. Rojo, comunista. De todo se le va a decir. Profe, me parece conocido. O sea, aquel que no le da la razón, eres rojo, eres eso. Pero bueno, así se va. ¿Qué más? Pregunta. ¿A quiénes les preocupa fundamentalmente el tema de la llamada reforma agraria? La reforma agraria. ¿Quién es el más preocupado con esa reforma agraria? ¿Quién sería golpeado duramente si hubiera una reforma agraria? La vieja oligarquía, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ellos serían los más golpeados, ¿no? Para ellos, esa reforma agraria de ninguna manera. Los nuevos empresarios, bueno, no se hacen un gran problema porque su poder no emana fundamentalmente del control de tierras. ¿Ok? Al no poder, aquí, ¿no? Resolverse los problemas de la reforma agraria, ¿ya? Finalmente, la reforma agraria tenemos aquí. Finalmente, esta reforma agraria no se puede resolver. ¿Ya? Tenemos aquí, no se resuelve. No se resuelve. Y como no se resuelve ese problema de la reforma agraria, ¿qué consecuencia trae? ¿Cuáles serán las consecuencias de no resolverse el problema de la reforma agraria? ¿Ah? Hay dos problemas. Uno, ¿ya? Que la gente migre, pues. Migración. Migración, profe, claro, la gente está migrando ¿a dónde? A la ciudad. ¿Y qué otro problema podría traer? Además de la migración. Que en las zonas, ¿ya? Rurales, la gente utilice la violencia, pues. O sea, ya llega un punto en el cual se harten, ya no es solamente migrar, sino ahora ya es el hartazgo, y se den las tomas de tierras. Por ejemplo, en la zona de Lares y la Convención. ¿Qué otro hecho podría darse, profe? Además de la toma de tierras, la formación de guerrillas. ¿Ya? Tendremos entonces, además de la toma de tierras, la formación de guerrillas. Jóvenes que en ese momento ya salgan algunos de las universidades y entiendan que ha llegado el momento de, apoyándose en el campesinado, llevar a cabo una suerte de revolución cubana. Revolución cubana. ¿Cuándo se da la revolución cubana? Año de la revolución cubana. ¿Qué año? La revolución cubana, 1959, ¿no? Entonces, por aquí, aquí. Revolución cubana. La revolución cubana. ¿Quiénes son los personajes más conocidos de esa revolución cubana? ¿Quiénes? El señor Fidel Castro. ¿Y el otro quién es? El señor Ernesto Guevara, ¿no? Ernesto el Che Guevara. ¿Correcto? Entonces, profe, ¿qué me está diciendo? Que en pocas palabras, a partir de ese momento, con la revolución cubana, todos los diferentes países en América Latina entendieron, algunos guerrilleros, que podían dar inicio a su revolución. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces ese es el contexto.
Esto sería una suerte de mapa, ¿ya?, conceptual para entender de lo que estamos hablando. Hasta ahí, ¿está bien? Sí, hagan su captura de pantalla. ¿Ya? Hagan su captura de pantalla. Profe, entonces, todo eso que hemos hecho, ¿lo vamos a resumir en esto? Sí, lo resumimos así. ¿Ya? Entonces, en tal sentido, ¿ya?, en tal sentido, vamos ahora al material. No podemos ver todo el material, pero sí algunas cuestiones básicas. Recuerda que esto no es una clase temática, sino es un repaso. Así que vamos por partes, ¿no? Como decía mi amigo, ¿no?, el del Rappi, decía, vamos por partes. La primavera democrática es el periodo que transcurre entre el año de 1939 a 1948. Es un periodo durante el cual el Perú obtuvo grandes ingresos del 39 al 45, pero de ahí en adelante tuvo algunos problemas. ¿Por qué? Porque es un país sumamente dependiente de la inversión extranjera. Entonces, cuando en algún momento se termina la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no habrá una gran necesidad de recursos hacia afuera y también vamos a tener serios problemas. Más allá de eso, regresábamos nuevamente a los procesos electorales, ¿no?, que era que lamentablemente en el Perú no ha sido la regla, ha sido la excepción más bien. Más bien la regla en el Perú son los golpes de Estado, ¿ya? Pero últimamente ya no. O sea, el periodo más largo que ha tenido el Perú en torno a gobiernos, podemos decirle, que han llegado al poder mediante el golpe de Estado, o el periodo más largo en el Perú mediante el cual que ha transcurrido en torno a elecciones, ha sido el periodo de la llamada República Aristocrática. Bueno, había sido el periodo de la República Aristocrática. El día de hoy ya lo sobrepasamos. ¿Ya? Para el día de hoy, el Perú ha sobrepasado la etapa de la República Aristocrática. Entonces, profe, ¿este es un nuevo récord? Sí, es un nuevo récord. ¿De cuándo, profe? Del 2001 al día de hoy. ¿Ya? Profe, todo el que entra por golpe de Estado es un dictador, ¿verdad? Claro, es un autoritario. Claro, no está respetando la voluntad popular, ¿no? Simplemente da el golpe con su gente, con unos cuantos, y con esos cuantos va a tratar de establecer qué es la verdad, qué es la realidad. Pero bueno, la primera democrática entonces se inicia con este personaje, Manuel Prado Ugarteche. Prado Ugarteche llega al poder en 1939. Logra triunfar frente a un señor que se llama José Quesada, que respondía de alguna manera a los intereses de esa vieja oligarquía. Entonces, la vieja oligarquía en el Perú, ¿ya?, la vieja oligarquía en el Perú, finalmente, nuevamente no triunfaba en estas elecciones. Manuel Prado Ugarteche es de una facción oligárquica mucho más relacionado al sector financiero, al sector bancario norteamericano, y logra ganar esta elección con un apoyo tácito del APRA y el PCP. Cuando decimos un apoyo tácito, quiere decir que votan, no es que le hagan campaña a Manuel Prado Ugarteche y digan viva Prado Ugarteche y Prado Ugarteche va a ser lo mejor, no, sino simplemente que no votamos por José Quesada. ¿Ya? Entonces es eso, ¿no? Mi voto es para que el otro no ingrese. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tú creías que eso es nuevo? No, eso ya ocurría en 1939. Así entonces, Manuel Prado Ugarteche llegaba a la presidencia. ¿Cuál es el contexto del gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde económicamente nos va a ir bien. Y nos va a ir bien porque por el aumento de nuestras exportaciones. ¿Exportaciones de qué? Fundamentalmente cobre. ¿Ya? Fundamentalmente cobre. Así entonces llegaba su primer gobierno, Prado Ugarteche. Profe, pero ese apellido me suena, sí. Es el apellido de tu héroe, ¿no?
de tu héroe de la guerra con Chile. Héroe, claro, Mariano Ignacio Prado, ¿recuerdas o no? Ah, el que se fue a comprar armas y nunca más regresó. Ajá, ahí está. Este es su hijo, será presidente del Perú. ¿Ya? Él es la cabeza de todo el llamado Imperio Prado, una de las familias más poderosas económicamente en el Perú. En el terreno económico, ahí está, ahí está. En el terreno económico, el gobierno de Prado Garteche lo que hizo fue llevar a cabo un proceso de cierta modernización a nivel de infraestructura. ¿Ya? El más claro ejemplo de eso es la siderurgia de Chimbote, la hidroeléctrica del Santa, que va de la mano, quieras o no, del apoyo de la inversión norteamericana. El apoyo en base a lo que fue la firma del Tratado de Préstamos y Arriendos. Recuerda que el Perú ha firmado ese tratado de préstamos y arriendos con el presidente Roosevelt, el presidente norteamericano, a cambio de que Estados Unidos reciba una base militar en Talara, la base militar El Pato, una base bajo el control norteamericano. A cambio de eso, lo que va a recibir el Perú es apoyo financiero y bueno, lo que le va a servir de alguna manera al Perú para llevar a cabo su propia modernización. En el terreno social, bueno, por lo menos ha terminado ya la etapa del tercer militarismo, ¿no? Recuerda que durante el tercer militarismo el Perú había vivido una guerra civil, la guerra entre el APRA y los militares, que había llegado a su momento máximo en 1932 con el año de la barbarie y para algunos el 33 con la muerte del mismo Sánchez Cerro. Durante esa etapa, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hay una suerte de reanimación sindical. ¿Qué quiere decir, profe? De alguna manera podemos decirle que eh, estamos viviendo una etapa de reconstitución de los sindicatos, del Partido Aprista, del Partido Comunista del Perú, e inclusive el Partido Comunista del Perú en aquel momento, ¿ya? Y no está asociado a la Unión Soviética, va a respaldar al gobierno de Tokio. Bajo esta suerte de alianza que se ha dado durante la Segunda Guerra Mundial entre el Partido Comunista o entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, en ese mismo contexto también, ¿no? El Partido Comunista dice, vamos a apoyar a Prado. E inclusive se le llama a Prado el Stalin peruano. ¿Ya? Entonces, esa era la alianza, ¿no? Profe, no, pero eso es mentira. Cuando usted habla de esos comunistas, seguro que estaban buscando sangre, estaban matando gente y todo. No, más bien era un partido comunista oficial que tenía su acercamiento a la CGTP, todavía no tenía esa fuerza para poder participar en el proceso electoral, pero más adelante va a buscárselas, ¿ya? Y eso era. Quien tenía así mayor protagonismo, quieras o no, era el APRA, pero el APRA seguía pues en las catacumbas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Seguía siendo un partido ilegal, más allá de que se había bajado un poco la parte de la persecución. En el terreno político, el Perú, como ya sabemos, rompe relaciones con los países del eje, le declara la guerra a Alemania nazi y a todos sus aliados, ¿ya? A partir de ese momento se da la debacle de Hitler, ¿no? ¿Sí? Entró en crisis. Y bueno, mientras hablamos del Perú y la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el Perú tiene su propia guerra. ¿Y cuál es su propia guerra, profe? La guerra del 41, en la cual el Perú logra hacer retroceder al enemigo. Ecuador había avanzado sobre el territorio peruano en julio del 41. ¿Qué es lo que reclamaba Ecuador? Su salida al Amazonas. ¿Ya? Ecuador en ese momento reclama eso. Reclama Tumbes, Jaén, a ver, por aquí, ¿ya? Reclama Tumbes, Jaén y Maynas. Todo esto bajo el control de Ecuador.
¿Es un problema nuevo? No es un problema nuevo. ¿Desde cuándo viene, profe, ese problema? Ese problema lo tenemos desde la guerra con la Gran Colombia. Desde que terminó la guerra con la Gran Colombia, entonces Ecuador hizo suyo este pedido de Tumbes, Jaén y Maynas y su salida hacia el Amazonas. ¿Qué quería, profe? Solamente quería este pequeño territorio, nada más. ¿Ya? Nada más. Profe, pero si ya si ya se habían llevado el trapecio amazónico Colombia, todos quieren retasear el Perú. Bueno, así era. ¿Cómo no fue, profe, en esa guerra del 41? No fue bien. El Perú le gana a Ecuador. Pues somos lo máximo, profe, somos potencia. El Perú le va bien. ¿Ya? Le fue muy bien. Inclusive, hay algunos videos de la época que nos señalan acerca de ello. Como no está en YouTube, lo tengo de manera personal. Entonces, ya, más adelante vamos a tener, ya en el 95, la guerra aquí el CENEPA, y en el 80 vamos a hablar de la guerra del falso Paquilla, ¿no? Pero ese es otro momento, ¿ya? En este caso era la guerra del 41 simplemente. Ahora, acá está, y acá estás, Primavera Democrática y 80. Un ratito. Acá estás. Entonces, durante los años 80, ¿ya? Durante este periodo, el Perú gana esta guerra del 41, y al final, entre comillas, las cosas debieron habernos sido mejor. ¿Ya? Entre comillas, debieron habernos sido mejor. Cuando el Perú firma el Protocolo de Paz y Amistad de Río de Janeiro del año 42, la prioridad en ese momento no eran los problemas de Perú y Ecuador, pues. La prioridad era en ese momento la participación de toda Latinoamérica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el año 42, la firma del protocolo es para que Perú y Ecuador finalmente dejen los pleitos y se logre instalar los hitos en la zona limítrofe. ¿Quiénes deben ser los garantes de que eso se cumpla? Son estos países: Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil. ¿Ya? Si tú revisas el cuaderno de repente de tu hermano mayor, de tu papá, de repente, si tienes su cuaderno todavía guardado hasta el día de hoy, en la parte posterior de su cuaderno loro vas a encontrar pues todavía su protocolo de paz y amistad de Río de Janeiro, ¿ya? Porque todavía viene, ¿ya? En el tuyo ya creo que no viene eso, ¿no? ¿Ya? En el tuyo ahora vienen stickers, ya no vienen, antes venían tratados detrás de los cuadernos. El día de hoy te vienen tus Monster High, algo así, ¿no? Pero bueno, esto es. ¿Cuándo va a cambiar esto, profe? El 95, luego de lo que va a ser la guerra del CENEPA. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de el gobierno de los 90. Finalmente, se convocan elecciones en 1945 y en 1945 encontramos a estos dos grupos. Tenemos el Eureta, que representa la UR, la Unión Revolucionaria, ¿ya? Representa a los agroexportadores y, como habíamos visto, representa ese sector que no quiere cambio, pues. Representa ese sector que entiende que en el Perú no puede haber reforma agraria, ya que los problemas de esa gente no son sus problemas y que el Estado está bien como está, que las cosas no tienen motivo de cambio. Del otro lado, tenemos a José Luis Bustamante y Rivero. Representa al Fredena, es un frente democrático nacional, y que la única manera de ganarle a este héroe de la guerra del 41, que es el general Eloy Ureta, es apoyándose en ese momento en el APRA. Pero Bustamante y Rivero no sabe a qué problema se mete. ¿Cómo que qué problema se mete? El APRA le podrá brindar sus votos, pero una vez ya en el poder, el APRA no se va a conformar con minucias.
simplemente con esperar hasta el año 51 y finalmente que ahí la torre se presente a la presidencia. No, ¿ya? Sino el APRA desde antes va a querer tomar el control de todo. Así, Bustamante y Rivero lograba la presidencia, le otorgó la legalidad al APRA y luego de otorgarle la legalidad, en esa época existía algo que se llama renovación por tercios. ¿Qué es eso, profe? Renovación por tercios. Cada cierto tiempo se podía renovar los componentes en el Parlamento. Y el APRA logró el año 46 la mayoría aprista, ¿ya? En las elecciones del 46 para que se instale finalmente el Parlamento el 47 con mayoría aprista en la Cámara de Diputados. En esa época habían dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los que tenían mayor peso, los que aprobaban o denegaban una ley, era la Cámara de Senadores. Pero bueno, haber sido un partido ilegal a tener ahora presencia política y encima tener mayoría en la Cámara de Diputados era un gran logro para el APRA durante el gobierno de Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero no es nuevo en política. Bustamante y Rivero ha sido aquel que elaboró el llamado Manifiesto Revolucionario, documento con el cual se legalizó el ingreso al poder del señor Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero como te dije, Bustamante y Rivero llega en un contexto especial, un contexto donde se han ido cayendo las exportaciones. Entonces, por eso que Bustamante y Rivero decide poder dar impulso a nuevos rubros, como por ejemplo la actividad pesquera, la exploración petrolera, controlar los precios. ¿Qué quiere decir? Bustamante entiende que debe haber producción interna. Bustamante entiende que debe haber desarrollo del mercado interno y para eso lo que tiene que hacer Bustamante y Rivero es evitar que lleguen productos del extranjero que puedan minar el desarrollo interno. ¿Ya? Establecerle altos impuestos para evitar que esos productos ingresen y le hagan una competencia feroz a los productos o a los empresarios nacionales. Profe, pero eso no va a encarecer los precios de los productos, sí. Sí, va a encarecer los precios de los productos. Pero Bustamante entiende que son necesarios. Esto es comunismo, profe. No es comunismo, esto es Bustamante y Rivero. Y recuerda que Bustamante y Rivero está apoyando a esos nuevos empresarios, ¿ya? Que le han dado la mano a Bustamante y Rivero. ¿Ya? Por eso que estas medidas no fueron muy bien vistas para la época. Pero en Estados Unidos, Roosevelt lo está haciendo. En Europa, los países que están reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial lo están haciendo. ¿Y por qué la crítica al Perú? ¿Por qué la crítica al Perú por estar haciendo algo similar? La crítica al Perú viene por la cuestión de que tú no eres un país potencia. Tú eres un país que debía alinearse simplemente a lo establecido de fuera. Entonces por ahí viene la crítica a Bustamante Rivero. Más allá de eso, durante el gobierno de Bustamante también se trataron de hacer algunos cambios en el terreno social. Uno de los cambios sociales más importantes se llama la ley de Yanaconaje. ¿Qué te dice la ley de Yanaconaje? Te dice que a ese campesino que esté en la sierra, no es posible que lo sigas haciendo trabajar sin un pago de promedio. No es posible que ese campesino tenga que trabajar la tierra, tenga que limpiar tu casa, tenga que someterse a todo lo que tú le establezcas, como Gamonal, como el gran señor de las tierras, y que encima de eso no le pagues pues, por su labor. Ahora, esto va a sonar feo para los gamonales, porque el gamonal entiende que las cosas como están bien. Y si el Estado no tiene presencia ahí, ¿cómo el Estado ahora va a querer tener presencia y encima favoreciendo el sector del campesinado? Entonces hay rechazo al gobierno de Bustamante y Rivero. En el terreno político, el Perú, bueno, el gobierno de Bustamante es sumamente inestable. ¿Por qué, profe? Porque si está ahí, quieras o no, es con los votos apristas también.
Entonces no tiene una suerte de partido propio con el cual haya podido mantener su presencia también en el Parlamento. La Alianza Nacional, ¿ya? La Alianza Nacional controla en ese momento lo que es la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados va a tener mayor presencia ahora también del APRA, pero Bustamante y Rivero va a estar entre la espalda y la pared. La Alianza Nacional quiere tumbar al gobierno de Bustamante y Rivero, y el APRA, que entre comillas es su aliado, en algún momento va a entender que puede tumbarse a Bustamante y Rivero, o por lo menos puede domesticar al señor Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero podría quedarse como un presidente, pero que asuma todos los lineamientos del APRA. La posición del APRA en ese momento es que Bustamante y Rivero, si está ahí, es gracias a los votos del APRA. Si no, ahí estaría ya la torre. Eso. Entonces, Bustamante y Rivero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que someterse, tiene que entregarle el control de los ministerios al APRA, debe someterse a la autoridad del APRA y el APRA debe gobernar, entre comillas, desde la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el problema en el cual se ha metido Bustamante y Rivero. Más allá de eso, durante el gobierno de Bustamante y Rivero, se da el ingreso a la ONU, se proclama la defensa de las 200 millas marítimas por parte del Perú, y finalmente la Alianza Nacional entiende que la inestabilidad política que tiene en ese momento Bustamante y Rivero debe ser aprovechada. ¿Para qué, profe? Para terminar con el gobierno de Bustamante. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué pasaría si el 28 de julio no logra juramentar el señor Pedro Castillo? O sea, hasta el 28 de julio no se le entrega sus credenciales como presidente al señor Pedro Castillo. ¿Qué nos dice nuestra Constitución? ¿Se le podrá entregar después? No. ¿Quién debe asumir entonces? El presidente del Congreso. Asume la presidencia el presidente del Congreso y el presidente del Congreso tiene que convocar inmediatamente a elecciones. Entonces, si tú te preguntas por qué está pasando todo lo que pasa el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué están tratando de hacerla larga? ¿Ya? Entonces, esos que quieren hacer largo todo este proceso, más allá de la inestabilidad, más allá que el dólar suba, más allá de los 4 soles, el objetivo ya no es que gane un candidato, sino tumbar todo y volver a cero. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces están viendo otra vez. Esa es la vida. Eso se llama golpe blando. ¿Ya? Golpe blando. En este contexto ocurrió algo similar. ¿Ya? En este contexto ocurrió algo similar. ¿Cómo así? El Parlamento se tenía que instalar en 1947. Pero para su instalación necesitas no solamente a los representantes de la Cámara de Diputados, sino también necesitas a los representantes de la Cámara de Senadores. Bueno, todo el sector opositor a Bustamante y Rivero no se presenta al Parlamento. Al no presentarse a la instalación del Parlamento, entonces no hay quórum. No hay la posibilidad de que entonces pueda entrar en funcionamiento el Parlamento. Esto le da la facultad al presidente de poder cerrar el Parlamento y poder convocar a nuevas elecciones para un nuevo Parlamento. O sea, si el gobierno de Bustamante ya era inestable, ya tenía problemas, imagínate ahora con este hecho del 47. Ahora, ¿por qué la Alianza Nacional ha hecho eso? Porque la Alianza Nacional se da cuenta que con este acontecimiento, el cierre del Parlamento, en 1947, Bustamante va a perder a su principal apoyo. ¿Y quién era su principal apoyo? El APRA. El APRA no quiere que cierre el Parlamento. ¿Por qué? Porque no solamente ha obtenido la legalidad, sino que su presencia, su peso político en ese momento tiene que ver con su mayoría en el Parlamento. Y no se puede dar el lujo de perderlo en este contexto. Y la Alianza Nacional entiende que crear las condiciones de crisis, ¿ya? La crisis en el Parlamento, la crisis en el gobierno,
las muertes que se dan en ese contexto de los principales directores de los diarios, crea las condiciones para ¿qué? Para el golpe de Estado. Golpe de Estado que se va a dar en 1948 por parte del señor Manuel Apolinario Odría. Ahora, previo a todo esto, cuando el APRA intentó dar el golpe de Estado previamente, inclusive con las sublevaciones en Juliaca y en el Callao, ya relacionado pues aquí a la Marina, el APRA fue declarado nuevamente fuera de ley por el presidente Bustamante y Rivera. Por eso otra vez regresar a las catacumbas, regresar a las catacumbas. Y cuando el APRA quiso ya dar el golpe de Estado nuevamente, ahí se dio el golpe de Estado, pero de Odría. Cuando ingresa Odría ingresa a la mala, pues, a reprimir a todo el que se le ponga enfrente. Ejemplo de ello, apristas que terminaron en las cárceles, algunos desaparecieron, Ariel Torres se va a esconder en la embajada de Colombia. Y ahí no va a salir, va a pedir en ese momento asilo político. Los diarios de la época, como por ejemplo El Comercio, es del jueves, no se ve aquí, jueves 4 de febrero de 1948, ya, dice, ¿no? Capturan terroristas apristas complicados en la rebelión de octubre del 48. Terroristas, profe, claro. Y ese era el término que se utilizaba para los apristas en aquel momento. Profe, o sea, o estás con el gobierno o eres un terrorista, algo así. Algo así. ¿Ya? Y te estoy hablando de los diarios más importantes del país. Profe, pero eso me suena, yo he escuchado. Eso del terruqueo no es nuevo. Entonces no es nuevo. Claro. Entonces, llegará mediante golpe de Estado el señor Manuel Apolinario Odría, de 1948 al 56. ¿Qué tipo de gobierno tiene? Es un gobierno dictatorial, impositivo, va a ser sumamente represor, y si se va a quedar 8 años es porque la primera vez será como presidente de la Junta Militar del 48 al 50, y la segunda vez será como presidente constitucional. ¿Cómo lo hizo, profe? Como cabeza en ese momento de la Junta Militar del 48 al 50, llevó a cabo una gran represión, pero al mismo tiempo se alineó a lo que quería la llamada vieja oligarquía. Entonces, por eso que decíamos que con el ochenio, la vieja oligarquía nuevamente regresaba al poder. Pero el señor Odría entiende que puede ampliar su gobierno, que su gobierno no puede limitarse solamente a presidir la Junta Militar, que tiene oportunidades en la parte de la selección. Y tiene mucho más oportunidades si elimina a todo competidor próximo. Y eso es lo que se le va a delegar a Zenón de Noriega. O sea, la bajada al llano, que es la renuncia de Odría, no solamente es dejarle el cargo, encargarle el cargo a Zenón de Noriega, sino con que convoque elecciones y que le garantice a Odría el triunfo. Profe, ¿cómo se garantizó el triunfo? Se garantizó eliminando a todo competidor a Odría. Por eso que en 1950 Odría es el único candidato presidencial. Bueno, si eres el único candidato, no vas a perder, ¿no? Creo que esa sería la única forma, ¿no? O sea, para que gane alguien, ¿no? Y no se quede en el aire otra vez con todo a su favor, sería que sea único candidato. No le dé ideas, ¿verdad? Entonces, así del año 50 al 56 llegó al poder. Estamos en el contexto de la guerra de los OPAs, de la guerra de Corea, ¿ya? Entre el año 50 al año 53, que de alguna manera también nos ayuda en el llamado boom de las exportaciones. A nivel económico, el gobierno asume una política económica liberal ortodoxa. ¿Qué quiere decir? Se va a alinear a todo lo que establezca la admisión Klein. ¿Ya? Estabilidad monetaria, apoyo a la inversión extranjera, priorizar el pago de la deuda externa, todo ello.
Pero solamente en un punto va a fallar. En un punto no le hará caso a la misión Cuen. ¿Y en qué punto no le va a hacer caso? No le hará caso en el punto de que el Estado, ¿ya? No le hará caso que el Estado restrinja su gasto público fundamentalmente para obras públicas. Porque el gobierno, si algo va a hacer, es apelar a obras públicas para ganarse el apoyo de la población. No entiendo, profe, ¿cómo? El gobierno reprime, ¿ya? Persigue opositores, pero también da algunas medidas populistas para ganarse el apoyo de la población. O sea, en pocas palabras, si tú estás en mi contra, te voy a destruir, te voy a desaparecer. Pero si estás a favor mío, yo te voy a apoyar. E inclusive voy a dar mayores libertades que otros gobiernos. Como por ejemplo el voto a la mujer a nivel presidencial. Pregunta, ¿hasta antes la mujer tenía derecho al voto o no? Hasta antes de Odría. Sí tenía derecho al voto. Pero al voto municipal. ¿Con quién? ¿Quién había instalado esa medida? Vamos, ¿quién había instalado esa medida? Voto a la mujer a nivel municipal. Sánchez Cerro. ¿Ya? Sánchez Cerro. Entonces, ese es un avance, ¿ya? Que va a estar plasmado en su constitución del año 33. ¿Ya? En la constitución del 33, ahí está el voto a la mujer a nivel municipal. Ahora tenemos el voto a la mujer a nivel presidencial. Pregunta, ¿eso quiere decir que todas las mujeres pueden votar a nivel presidencial? ¿Mm? ¿Eso quiere decir que todas las mujeres pueden votar a nivel presidencial? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Solo pueden votar las alfabetas, exacto. Solamente las mujeres alfabetas. Ahora, vayamos a la sociedad de esa época. Estamos hablando del año 48 hasta el 56. Estamos hablando de la sociedad de los años 50. En esa sociedad de los años 50, pregunta, ¿había esa posibilidad de señalar que todas las mujeres que tengan las posibilidades se eduquen? Creo que no, ¿no? Claro, no, no. No había esa posibilidad o darle la posibilidad a la mujer de que todas puedan acceder al voto. Uh-huh. ¿Por qué? Si había algunas familias que sí le podían dar la posibilidad a la mujer de poder aquí de poder educarse para que puedan votar. ¿Por qué no? Porque en algunas mentalidades conservadoras de la época se entendía que era un gasto innecesario educar a una mujer. ¿Qué? Claro, ella era un bonito adorno en la casa, ¿ya? Ella había nacido para dar hijos en este mundo y los hijos que estableciera el varón. Ella no tenía por qué restringir eso, ¿correcto? ¿Ya? Ella tenía que ser una buena ama de casa, una buena mujer y someterse a lo que diga el varón. ¿Está bien? Señoritas, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Saca tu piedra, saca tu piedra. ¿Ya? 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 Entonces, la educación de alguna manera barre con algunas de estas cuestiones, ¿no? Conservadoras. Ahora, en esa época, la mayor parte de la población peruana tenía acceso a la educación. El mayor porcentaje de la población en el Perú tenía acceso a la educación, ya sea varón o mujer. No, no, porque lamentablemente el Estado no había llegado a todos lados. Era restringido el lugar hasta donde avanzaba el Estado. ¿Ya? En la zona rural, lo que predominaba era el yanaconaje entre el campesinado. Entonces ese yanacona, ese trabajador del campo, ¿para qué educarlo? ¿No? ¿Ya? Esa era la visión para el hacendado. Él había nacido simplemente para servir. Pregunta,
Si no has resuelto los problemas en el campo, no has resuelto los problemas de que el Estado llegue a esos lugares, ¿cuál será la solución para muchos de esos campesinos o para, según ellos, para los hijos de esos campesinos? ¿Quedarse en el campo? No, migrar. Exacto. Pero si van a migrar en grandes cantidades, no habrá suficientes lugares pues en los barrios altos, en la Victoria. Entonces, profe, lo que se van a dar son las llamadas invasiones. Así van a nacer los conos, ¿no? Ahí está Luchito y toda su mancha. Exacto. Así. Así se va a dar la formación de las barriadas. Profe, entonces usted me está diciendo que mi abuelo llegó para formar una invasión, profe. No creo, profe. Tu abuelo. Ya, pero el migrante, no, tu abuelo todavía estaba en el campo. Tu papá. Es una migración posterior, todavía no es de los 50. Es de los 80. Ah, ya, profe, ya, disculpe. Ya, Canto Grande después, pues, ¿no? Todavía. Aquí recién es el Agustino, Villa María del Triunfo. Ya, ya, profe, ya, está bien, está bien. Entonces, claro, a partir de aquí se da el proceso de la migración. Y eso va a ser los años 50, 60, los 80, lo vamos a ver con el proceso de lo que va a ser pues la subversión en el Perú, va a aumentar la migración. Así se van a formar todos tus conos. ¿Ya? Así se formaron todos los conos. Profe, pero de lo que usted habla no es tan cierto, profe. En mi casa ya hay luz, en mi casa hay agua potable. Es cierto, pero ha sido algo progresivo, algo que ha tenido que llegar poco a poco. Y por eso ha sido muy importante la labor del Estado. Por eso es que Odría entendió eso y entendió que ahí habían votos. De ahí su frase, hechos y no palabras. De ahí llevar a cabo un conjunto de obras públicas, ¿ya? Agua, desagüe, alumbrado, y de esa manera ganarse el apoyo, ¿ya? A nivel de votación de esa población. ¿Profe qué? Claro. Profe, pero mi casa no es como lo que usted describe. Usted dice esteras. Mi casa ya tiene 3 pisos, profe. O 4 pisos. Sí, está bien. Pero cuando empezaron tus abuelos, no eran 4 pisos, no era ni un piso. Cuando empezaron tus padres, no era un piso. O de repente tu padre ya lo heredó de tu abuelo. Ya, si lo heredó tu abuelo, ya tendrá su primer, segundo piso. Ya con los nietos llegará al cuarto, quinto piso. Por eso que de los años 90 en adelante, ya en ese proceso, ya no crecen los conos tanto hacia los lados. Siguen creciendo a los lados, ¿ya? Pero ya no tanto. Ahora crecen hacia arriba. Por eso que tu casa es una casa multifamiliar. Por eso que vives con tu tío, tu tía, cada uno por piso. Inclusive tú te estás proyectando más adelante en hacer un piso más. Tú no vas a vivir nuevamente desde cero, no vas a empezar desde cero. Ya, profe, ya, suave, profe, ya. ¿Por qué se mete conmigo si no le echo nada? Y así fueron creciendo los conos, ¿no? Continuemos. Pero te dije algo más. Te hablé sobre Luchito y te dije que él iba a invertir en construir su casa, pero ¿en qué más iba a invertir? ¿En qué más iba a invertir? Él no quería que su hijo sea igual que él. Quería que tuviera mayores oportunidades. Educación, ¿no? El mito de la educación. La educación te sacará de la pobreza. ¿Sí? La educación. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, el gobierno también entendió eso. ¿Y de qué manera, profe? Por ejemplo, con el plan de educación, con la creación de la UNI, el Servicio Social de Maestros, la construcción de nuevas unidades escolares, en fin. Profe, ¿qué? ¿Se están creando universidades? Claro. Bueno, se crea la UNI. Entonces, progresivamente, vamos a ver cómo poco a poco
van a empezar a tener mayor presencia gente de, de origen rural o que aquí, ¿no? Que su padre ha venido de la parte migratoria y que va a empezar a tener presencia en las universidades, ¿no? Los hijos de Luchito, ¿ya? Los hijos de Luchito, ¿no? Profe, qué malos, ¿no? Pero bueno, hacer así. Ahora, dentro del sector militar, como habíamos señalado también, empiezan a surgir nuevas posturas. Tenemos, por ejemplo, aquellos que te dicen, oye, esto hay que resolverlo. Tenemos a los viejos militares que apoyan a la vieja oligarquía y tenemos a los nuevos militares que están apoyando a esos nuevos empresarios. Y esos nuevos militares están dentro de algo que se llama así, CAEM. ¿Qué es el CAEM? El Centro de Altos Estudios Militares. Y están viendo al Perú bajo una concepción geopolítica. Y entienden que en el Perú no solamente hay que resolver problemas fronterizos, que en el Perú hay que resolver problemas sociales, como por ejemplo, aliviar el subdesarrollo. Por ejemplo. Entonces, ellos decían, ¿no? Si se siguen dando estos problemas en el campo, las cosas van a acabar mal. Esto va a terminar se va a derramar sangre que da miedo. Lamentablemente los civiles parece que no entienden esto, entonces el sector militar tiene que repensar esto. Y eso es lo que vamos a encontrar con el llamado CAEM. En 1956, a regañadientes Odría convocó elecciones y en esas elecciones se presentan Hernando Lavalle, nuevamente, que representa esa vieja oligarquía, ¿ya? Tenemos a Fernando Belaúnde Terry, que representa a los nuevos empresarios, y tenemos a Manuel Prado Ugarteche, que representa en ese momento a una facción oligárquica. Ahora, lo nuevo aquí, ¿qué es? El APRA, que hasta ese momento había dicho, no, nosotros tenemos como único candidato ahí a la torre, que vamos a estar mezclándonos con otro. El APRA cambia de discurso y dice, no, Prado Ugarteche, buena gente, buen político, ¿sí? Lo que pasa es que el APRA simplemente quiere salir de la persecución. ¿Da? La época de las catacumbas, la época de todo lo que ha sido la guerra civil es demasiado. El APRA entonces cambia, se modera, inclusive se derechiza un poco. Así entonces se establecerá el llamado gobierno de la convivencia, el gobierno de la Prado, como habíamos dicho en una clase anterior. El gobierno entre Prado Arteche y el APRA. Economía. ¿Qué hizo durante su gobierno el señor Prado Arteche? Lo más importante del gobierno de Prado Arteche son dos cosas. Uno, el inicio del boom pesquero. ¿Ya? El Perú se va a convertir en el primer exportador de harina de pescado, eso sí, con una pesca irracional de lo que va a ser la anchoveta. Y en segundo lugar, uno de los grandes beneficios del contexto internacional para Prado Ugarteche a finales de su gobierno es el apoyo de la ALPRO, de la Alianza para el Progreso. Debido a los hechos acontecidos en Cuba, la Revolución Cubana, entonces Estados Unidos está implementando esta Alianza para el Progreso con el objetivo de brindar cierto apoyo a los países latinoamericanos y que estos no vean como una opción lo que ha ocurrido en Cuba. ¿Ya? En plena Guerra Fría no te puedes dar el lujo que otro país más se sume a la Unión Soviética. En el terreno social, lo que habían dicho los militares finalmente se había plasmado en la realidad. Como no habías finalmente calmado, resuelto los problemas, no se ha dado la reforma agraria, los problemas de que el Estado no llega a las provincias continúan, entonces empezaron a darse la toma de tierras y la formación de guerrillas. ¿Qué es eso, profe, la toma de tierras? ¿Recuerdas que en una clase anterior habíamos hablado de los arrendires? ¿Qué era el arrendire? Aquel que arrendaba
una tierra, para llevar a cabo una producción mucho más capitalista, ¿ya? Mucho más aquí dedicado fundamentalmente al mayor consumo interno, hoy sí es posible a la agroexportación, si era posible. Estos señores, los arrendires, les fue bien, ¿ya? Le arrendaron su tierra al hacendado por 5 años, por 10 años y le fue bien. Y cuando le fue bien, en algún momento llegaron pues los hacendados y le dijeron, no, 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 devuélveme mi tierra, tú me has engañado, estás sacando más riquezas de lo que por lo cual tú me has pagado. Pero eso ya era su logro. Lo bueno que para estos arrendires tenían una gran conexión con el campesinado, a quienes algunos de ellos eran contratados a cambio de un pago, y al final se reúnen con ellos y dicen, oye, el problema para mí es el hacendado que no me quiere cumplir mi contrato. El problema para ti es el hacendado que te ha sometido a una condición prácticamente de siervo. Entonces, sacaron en ese momento la frase, la tierra es de quien no trabaja. Y aunado al sector de los campesinos, empezaron la toma de tierras. Como te dije, esto iba a reventar en cualquier momento. Pero los viejos jamonales no querían escuchar, no querían hacer cambios, y mira lo que ocurrió en la zona del Cusco, en Lares y la Convención. Pero las cosas fueron peores. En el APRA hay un quiebre en el APRA. ¿Y cuál es el quiebre en el APRA? Dentro del APRA aparece un señor que se llama Luis de la Puente Uceda, ¿no? Así se llama. Aquí tenemos. Entonces, por aquí tenemos al señor Luis de la Puente Uceda. ¿Y Luis de la Puente Uceda quién era? Era parte del APRA. Había militar en el APRA. ¿Y qué es lo que señala? Señala que ya no se puede mantener aquí las bases de lo que ha sido el aprismo original. Lamentablemente Ayala Torre ha traicionado al mismo Ayala Torre y por ende hay que hacer cambios. Y así se formará el APRA rebelde. ¿Qué es lo que te dice el APRA rebelde? El APRA rebelde de Luis de la Puente Uceda te señala que es necesario hacer cambios mucho más drásticos en el Perú. Y cuando habla de cambios drásticos, te está hablando de qué cosa? De la formación de guerrillas. Guerrillas, profe, sí. Aquí, ¿no? Nace el MIR, este grupo se separa del APRA y en ese momento ellos señalan que el campesinado, la gente más pobre reclama su participación. Muchos de ellos se habían organizado en las universidades, se agrupaban así, eran 5, 4 por ahí, y decían, oye, hay que apoyar, sí, se querían el Che Guevara, Fidel Castro, agarraron sus fusiles y se fueron al campo. Profe, al campo sí. Y así entonces se iniciaban las guerrillas. Profesor, esto que está pasando en el Perú, ¿solamente es Perú? No, es toda América Latina. Tenemos el caso de Bolivia, Venezuela, Uruguay, Brasil, en todos lados están haciendo esto. Profe, entonces finalmente se dio el segundo caso. Lo que decía el CAEN era cierto. Toma de tierras y la formación de guerrillas. Ahora imagínate, frente a todo esto, se dan las elecciones entonces finalmente del año 62. ¿Quién podrá enfrentar estos cambios? ¿O quién podrá hacer frente a estos problemas? ¿Quién podrá llevar a cabo estos cambios? ¿Hay la torre comprado? No. ¿Podría con la oligarquía conservadora? Tampoco. ¿Belaúnde con Acción Popular? Podría ser. Podría ser. ¿Ya? Este es la Acción Popular de Belaúnde, el original, no el de Merino, ¿no? No el del golpe, ¿no? Ese es el de Belaúnde. En 1962, en estas elecciones del 62, entonces Víctor Raúl Ayala Torre gana la elección, pero le faltó poco para poder pasar la valla. Porque para ser presidente tenía que haber logrado el 33.3% más un voto. No lo logra. La única manera de que haya un presidente es que se pongan de acuerdo.
Profe, ¿pero por qué? Porque no hay segunda vuelta. En el Parlamento se tienen que poner de acuerdo sus representantes. Y se va a dar la alianza que nadie hubiese pensado, pues. La alianza entre Odría y Aya de la Torre. Entre un señor que se llama Odría, el del Ochenio, y un Aya de la Torre que fue perseguido por Odría. Odría recuerda que lo quiso fusilar, pero ahora son aliados. Y cuando parece que se están por repartir todo el Perú, o el poder político en el Perú, se da el golpe de Estado. ¿Golpe de Estado de quién, profe? Golpe de Estado por parte de la Junta Militar del año 62. Así entonces, en 1962, llegaba al poder un señor que se llama Ricardo Pérez Godoy. Ricardo Pérez Godoy representa en ese momento a un golpe de Estado institucional. O sea, no ha sido un golpe de Estado solamente por un caudillo militar, ha sido un golpe de Estado de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Es la primera vez que en el Perú se daba esto. ¿Quién está detrás de todo eso? Está el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares. ¿Y qué es lo que dice el CAEN? El CAEN dice, ¿sabes qué? Señores de la oligarquía, si ustedes no van a hacer los cambios, nosotros vamos a hacer los cambios. Les hemos dicho, les hemos conversado, les hemos dicho por esto, y ustedes no hacen caso. Como ustedes no hacen caso, será por las malas, pues. Y en ese momento establecieron la llamada Ley de Bases de la Reforma Agraria del año 62. La Ley de Bases de la Reforma Agraria 62 debe ser el inicio. Esto se está iniciando en el Cusco, en la Convención, en Lares, porque es ahí donde se ha dado la toma de tierras. Pero el objetivo es que esto se difunda, se expanda. Por eso que los militares confían en que esa labor la pueda hacer Belaúnde. En las elecciones del 63 nuevamente estarán los mismos. Y en esas elecciones del 63 gana Belaúnde. Pero si bien es cierto gana Belaúnde, Odría y Aya de la Torre no se van a quedar de brazos cruzados. Ellos tienen la mayoría en el Parlamento y desde el Parlamento le van a hacer la vida imposible a Belaúnde. Por el simple hecho de no haber ganado la elección. Por el simple hecho de que Belaúnde quiere hacer algún tipo de cambio. En el Perú no se puede hacer ningún tipo de cambio. La vieja oligarquía señala que no. Y el APRA en ese momento se ha aliado a esa vieja oligarquía. Entonces entenderás que si ya algunos jóvenes se habían salido del APRA, se van a salir cada vez más. ¿Ya? Va a haber más gente que va a empezar a fugar del APRA. Entonces, así se instaló el primer gobierno de Belaúnde. En las elecciones del 63, cuando Belaúnde postuló, lo trataron aquí, ¿no? Era un terrorista, era un comunista prosoviético, quería arruinar al Perú, quería estatizar todo. Y bueno, no, Belaúnde no tenía nada que ver con eso. Pero ¿por qué la crítica, profe, en ese momento? Por el simple hecho de que detrás de ellos estaban los militares que querían hacer algunas reformas. ¿Ya? Ni siquiera iban a cambiar todo el Perú, algunas reformas que iban en la línea de lo que estaba pidiendo el mismo Estados Unidos. Desde la ALPRO, desde la Alianza para el Progreso, estaban pidiendo eso mismo. Pero bueno, es durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry que ya cada vez hay mayor cantidad de los descendientes de Luchito en la universidad. ¿Ya? Ahí aparecen ya los Jiménez, los Quispe, los ¿quiénes más? Aparecen los Villavicencio, ¿ya? Los Chapoyañán, los Espinosa, ¿no? Los Panduro, Chuquillanqui, ¿ya? Condori, profe, ya suave, profe, no ponga la lista, pero es cierto, ¿no? Entonces, los Huancahuari, también, ya, también, ya. Entonces empiezan a tener mayor presencia en la universidad. Entonces, lo que le decía a tus compañeros, ¿no? Cuando
la élite ve que esa gente empieza a llegar, porque es así, ¿eh? Esa gente está llegando a la universidad, no te pases. Él es para que limpie mi casa, ¿no? O sea, él es el hijo de la empleada. ¿Cómo se va a comparar a mí? Y lo peor de todo, saca mejores notas que yo. No puede ser. No puede ser. No, la inteligencia tiene un color de piel. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ya? Y bueno, pues, profe, ¿qué va a ocurrir? Nacen nuevas universidades. Se crean, ¿no? El 62 ya había nacido la Universidad de Lima. Eh, para esta época están haciendo el 69 van a ser la Universidad de Piura. Para esta época van a ser la Universidad San Martín de Porres. Católica se va a ampliar inclusive también. ¿Ya? Y así. ¿Ya? Entonces nacen universidades particulares para ir recibiendo pues a la gente que también sale espantada de la Universidad Nacional. ¿No? Puro rojo. ¿Ya? Entonces, no. Imagínate, ¿no? Ese color de piel, más ese apellido, más que su familia sea del sur, no. Ese de hecho debe ser rojo. Ya, profe, ya suave, profe. Ya, voy a tirar mi piedra. Seguro que andaba con su lápiz, seguro. Entonces, así se daba el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué tipo de gobierno es? Un gobierno reformista, respaldado por el CAEM, por el Centro de Altos Estudios Militares, y respaldado también por los nuevos empresarios. Inclusive se va alineando a lo que quería en ese momento Estados Unidos. Tan alineado a estas cuestiones del apoyo norteamericano va a estar que durante el primer gobierno de Belaúnde Terry, el nieto de Henry Ford, ¿ya? El nieto de Henry Ford, va a llegar al Perú para inaugurar la apertura de una tercera planta de ensamblaje de automóviles. ¿Qué? Ensamblaje de automóviles. En el Perú se ensamblaban automóviles Ford. Claro. En la zona de Colonial, en la zona de la Avenida Venezuela, claro. O sea, en el mundo habían vehículos Made in Perú, hechos en Perú. ¿Ya? El día de hoy ni un carrito chocón puedes armar. ¿Ya? Entonces, eh, no, profe, pero seguro que esto era comunismo, ¿ve, profe? No. Esto era Belaúnde, simplemente hizo reformismo. Durante el gobierno de Belaúnde se crea el Banco de la Nación. Inicialmente recibimos el apoyo de la ALPRO, que es la ALPRO, profe, la Alianza para el Progreso, y se da impulso a la ICI. Esto lo vamos a ver más en la próxima clase. ¿Qué es la ICI, profe? La industrialización por la sustitución de importaciones. ¿Qué es eso de industrialización por sustitución de importaciones? En vez de comprarlo de fuera, lo puedes producir aquí. O sea, ¿para qué vas a comprar cuadernos de afuera, importarlos, si aquí lo puedes producir? ¿Para qué vas a comprar lápices de afuera, si aquí también lo puedes producir? ¿Para qué vas a importar fideos, si aquí también puedes producir fideos? ¿Ya? Entonces, eso es la ICI, la introducción por sustitución de importaciones. ¿Ya? Se va dando impulso ahí. Coincide, todavía está en aumento el boom pesquero, ¿ya? Principalmente en la zona de Chimbote. Es así entonces que Chimbote se va a convertir en un centro migratorio también, ¿ya? Un lugar donde va a haber una gran migración, no solamente a Lima. A nivel social, aumentan las guerrillas. Ya no solamente tienes al MIR, tienes el Ejército de Liberación Nacional, la Fuerza de Liberación Nacional, y eso ocurre en toda América Latina. Profe, ¿se va a reprimir esos movimientos? De hecho, con el apoyo de Estados Unidos se va a reprimir a todos esos movimientos. ¿Ya? En el terreno político, no, el terreno político en el Parlamento va a ser terrible. ¿Ya? Belaúnde va a tener que cambiar un ministro cada 3 meses. Así de terrible va a ser. Le van a ir, si se bajan un ministro, se bajan a todo el Consejo de Ministros.
es inestable políticamente. No soportaron que hubiese ganado la elección. ¿Ya? Le hicieron la vida imposible. Y en esa época no había cuestión de confianza. No había. ¿Ya? La cuestión de confianza se crea producto de los problemas que le hacen a Belaúnde. Y eso lo vamos a ver en la Constitución del año 79. ¿Se dio la reforma agraria? No, se obstaculizó la reforma agraria. Al final, el CAEN, ¿ya? Los militares lo han puesto a Belaúnde para que haga la reforma agraria. Y no lo va a hacer. Entonces, si en democracia no puedes hacer la reforma agraria, esos militares que lo habían puesto a Belaúnde entienden que si no se puede hacer por las buenas, lo tendrán que hacer por las malas, pues. Por eso Velasco, más adelante. Se crea la COPOP para llevar a cabo obras públicas, ¿ya? Se restablecen las elecciones municipales. En esas elecciones municipales llega a la alcaldía de Lima un señor que se llama Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes es el fundador del PPC, del Partido Popular Cristiano. Eterno postulante a las elecciones presidenciales. Nunca llegó a ser presidente. Luego, bajo ese mismo PPC, pasará la señora Lourdes Flores Nano. Eterno postulante también a las elecciones presidenciales. Ni la alcaldía pudo agarrar. Por lo menos Bedoya sí. ¿Ya? Y así, pues, ¿no? Así la gente pasa pasa la sal. Entonces, eso es en terreno político. Aquí tenemos algunas obras. Esta obra se llama La Marginal de la Selva. ¿Ya? Esta obra tenía como objetivo articular a través de la selva el Pacífico y el Atlántico, sacar productos de la zona selvática. Esta es una de las grandes obras del señor Belaúnde Terry. Por eso que esta obra que se llama La Marginal de la Selva actualmente se llama Carretera Fernando Belaúnde Terry. Pero a Belaúnde se le había dado una tarea, la reforma agraria. ¿Otra más? Sí, otra tarea también. El caso de Brey Pariñas. Los militares, bajo una visión nacionalista, entendían que el Perú no podía hacer caso al llamado Laudo de París, firmado durante el gobierno, aceptado durante el gobierno de Leguía. Había que hacer algo frente a ello. Por eso que se va a renegociar acerca de las posesiones sobre Brey Pariñas, sobre la zona petrolera. Y el Perú le entrega todo a la IPC nuevamente. Bueno, si le estás entregando todo, se sobreentiende que te debe estar pagando bien. Cuando van a la página de los costos, señalan que la página de los costos del tratado no está. A eso se le llama la pérdida de la página 11. Ahora, ¿qué había en realidad? Belaúnde estaba terminando ya su gobierno, le quedaba solamente el 69. Si no había podido hacer en 5 años todo esto, en el último año no iba a poder hacer los cambios. Y los problemas en la zona de la sierra cada vez son peores. Por ahí va a empezar a aparecer la figura de un señor que se llama así, Abimael Guzmán Reynoso, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Profe Sendero, sí. O sea, durante el gobierno de Belaúnde te has enfrentado a las guerrillas, pero lo que viene en adelante puede ser peor todavía. Entonces, en ese momento, los militares entienden, esto hay que solucionarlo. Si en democracia no se pudo hacer, entonces, golpe de Estado. Y así llegará al poder el señor Juan Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, que llevará a cabo la reforma agraria y otras medidas más. Pero eso es de otro tema. ¿Qué, profe? ¿Terminó? Terminó, pues terminó. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Vamos a las claves. Claves. 1. Indica la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. Durante el gobierno de se reconoció el derecho a sufragio femenino en, bueno, es de Odría, ¿no? Del 55. En el caso de San Sánchez Cerro me parece que es el 33, con su constitución. ¿Ya? 1 dedo. 2. Indica cuál no es una obra del Ochenio. ¿Construye los Ministerios de Educación y Trabajo? Sí. ¿Vino al Perú la misión Klein? Sí. ¿A nivel internacional se dio la guerra de Corea? Sí. ¿Aparecen las universidades particulares como la EPIURA alemana? No. La EPIURA del 69
y la de Lima el 62. Aunque también el gobierno, pero ya no de los Chenios, sino de Belaúnde, van a aparecer dos universidades nacionales más. Uno se llama la Universidad del Callao y la otra se llama la Universidad Federico Villarreal. ¿Ya? Pero eso es el gobierno de Belaúnde. 3. Entre las siguientes afirmaciones señale las que corresponden a causas de la migración masiva del campo a la ciudad que comenzó en el Perú hacia 1940. ¿Por qué la gente migra? Oportunidades educativas urbanas, puede ser. Crisis de la agricultura en la sierra, también. Expansión del cristianismo evangélico, no tiene que ver. Eso es en los 90. En los 90 va a haber una expansión del cristianismo evangélico. 3, entonces 1 y 2, dedo. 4. Durante la década del 50 y 60, la intensificación de la fuerza de migración del campo a la ciudad tuvo como consecuencia, bueno, la consecuencia de esta fuerza de la intensificación de la migración, pero impulso del llamado boom pesquero, preocupación de las Fuerzas Armadas, no, deterioro en la infraestructura urbana, aparición de partidos proindigenistas, podría ser preocupación de las Fuerzas Armadas, pero más que preocupación, las Fuerzas Armadas en ese momento están tratando de reevaluar el caso, ¿no? Tuvo como consecuencia el impulso, el llamado boom pesquero. Muy forzado, ¿no? Pero bueno, no hay otra. 4 avios. 5. Una de las características más resaltantes del segundo gobierno de Prado y Ugarteche desde el punto de vista económico. Ya, una de las características más resaltantes. En lo económico es el buen pesquero, pues. 5. Entonces beso. 6. La alianza del APRA con Manuel Prado Ugarteche dio origen dentro de dicho partido a un malestar. Producto de ello nace el APRA rebelde, cuyo líder destacado fue Luis de la Puente Uceda. 6 dedos. Fue historiador y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la Convivencia que votó a favor de la permanencia de Cuba en la OEA. Es el único que se paró y dijo, no estoy de acuerdo con las sanciones a Cuba. El que aparece en el billete de los 20 soles, ¿no? Raúl Porras Barnechea. 8. La Universidad Nacional Federico Villarreal fue creada en 1963 por el Congreso Nacional con el gobierno de, bueno, el parcentrés es Belaúnde, pues, casa. 9. En su desempeño por la integración nacional, el presidente Fernando Belaúnde Terry se preocupó por la Amazonía. Para tal efecto realizó la construcción de la carretera marginal de la selva, ¿no? Avión. 10. El golpe de Estado de la Junta Militar de 62 al centro tuvo como principal preocupación el ámbito social. La búsqueda de terminar con la desigualdad, la mayor integración de los peruanos, disminuir el control económico de la oligarquía industrial, poner las bases para la reforma agraria. El golpe de Estado del 62, su principal preocupación, las bases, pues la ley de bases de la reforma agraria. Claro, 10 dedos. La desigualdad es demasiado amplio, pues, ¿no? Hay desigualdad en la urbe, hay desigualdad en el campo. En cambio, esto es más específico, poner base de la reforma agraria. Dedo. 11. Ordene cronológicamente. ¿Qué sería primero? Las grandes unidades escolares, como diría, claro. 11.3. 11.3 es clave, pues. 11.3. Luego, formación de la convivencia, ¿no? Sí, está bien. Apropiadista. 3, 3, 2, 1, 4. Correcto. Pregunta número 12. Los personajes que se mencionan asumieron la presidencia de la República durante más de un periodo. El que gobernó una menor cantidad de años. Menor cantidad de años. Odría es 8 años. Fujimori ha sido 10 años. Leguía 15 años. Belaúnde 10 años. 13. Señala la alternativa que contemple adecuadamente el enunciado siguiente. En 1965, durante el gobierno para el 65 el gobernante es Belaúnde Terry. Sin necesidad de más cosas de frente, Belaúnde. Dedo. Y la 14, spoilers. Spoiler, profe, sí, pues para entender. Cuando Juan Velasco Alvarado llegue al poder, ¿ya? Velasco buscará que la gente salga a las calles a respaldar el gobierno velasquista y a las medidas que está haciendo Velasco. Para eso va a crear una institución que se llama el SINAMOS, el Sistema Nacional de Demolición Social. 14 casa. Y finalmente, ya durante la continuación del gobierno de Velasco, que va a ser el señor Fernández, aquí
Francisco Morales Bermúdez, se van a tomar medidas sumamente duras en el terreno económico, ya que van a hacer que la población salga a las calles. Y ese ministro de Economía, en aquel momento del gobierno de Belaúnde del 75 al 80, de Bermúdez, del 75 al 80, se llama Javier Silva Ruete. ¿Ya? 15 de... ¿Ok? Y con eso también terminamos, pues, porque vamos a explicar más sobre eso la próxima semana cuando hablemos de Velasco. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Cuídense. Chao.